Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Seguimos con el estudio bíblico de la Epístola a los Efesios. Gracias, hermano Fabián. Con la novena parte de los dones espirituales, la miniserie de los dones espirituales, y la clase número 67. Leeré del capítulo 4 de Efesios solo el versículo 11 y luego daré lectura en Primera de Timoteo y en Epístola de Pablo a Tito. Primero leeré Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Saltamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Leeremos los versículos de 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y pasamos a Tito, capítulo 1. Versículos de 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Amén. Bueno, seguimos con el estudio bíblico de la Epístola a los Efesios y dentro de este estudio con nuestra miniserie, que ya no es tan mini, que llega a la parte novena y todavía nos quedan unas cuantas, no otras 9, pero unas cuantas todavía. Estamos con la miniserie de los dones espirituales y esta tarde seguiremos con los requisitos para el pastorado. Recordemos que en el Nuevo Testamento, pastor, obispo y anciano son 3 términos que se utilizan para el mismo grupo de personas, para el mismo don, para el mismo ministerio. También quisiera recordar que, en mi opinión en la que me he consolidado durante este estudio, durante la elaboración de esta miniserie, en mi opinión, Pablo enumera 4 principales dones ministeriales. Sé que muchos hermanos piensan que son 5, pero según yo he estudiado, según yo he
conseguido profundizar, me ha convencido mucho más esta postura de 4 dones y ministerios principales de la palabra, es decir, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hemos leído en las epístolas de Pablo a Timoteo y Tito cómo debe ser un pastor o un aspirante al pastorado. Hemos leído la lista de primera de Timoteo y también la de Tito. De un pastor, de un obispo, de un anciano, se espera y se demanda que sea irreprensible. Y que ser irreprensible, lo más probable y lógico, no es uno de los requisitos que Pablo enumera, sino el título de la lista de los requisitos dados a continuación. También hemos visto que irreprensible no significa perfecto o sin pecado, porque sencillamente no existen. No hay ningún ser humano perfecto o sin pecado. Irreprensible es uno contra quien no se puede presentar acusación de forma verídica en ciertas áreas de la vida. Pero, ¿ser irreprensible en qué áreas de la vida? La semana anterior hemos empezado a abordar la lista de los aspectos en que un obispo debe ser irreprensible y hemos tratado el primero de la lista, el requisito más espinoso. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, según 1 de Timoteo, y también, literalmente lo mismo, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, repetido en Tito. Solo con detenernos unos segundos a observar este requisito, vimos cómo quedaba desacreditado el celibato obligatorio en la Iglesia Católica Romana. También cómo queda también desacreditado el matrimonio obligatorio en la Iglesia Ortodoxa. Y, como no, el pastorado femenil en las iglesias liberales. Por último, vimos que lo que realmente está diciendo Pablo en este punto es que de ninguna manera un pastor puede estar casado con más de una mujer. Sé que para nosotros suena muy raro y muy obvio que, oye, normal que debe estar casado solamente con una mujer, porque si está casado con dos ya va preso. Porque las leyes de hoy día, en la gran mayoría de los países, por lo menos en los países poco más desarrollados, más civilizados, es ilegal tener más de una esposa o más de un esposo. Pero en aquella cultura, en aquellos tiempos, cuando Pablo escribió esos requisitos, no era así. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? La poligamia, que era aceptada entre los judíos y otras naciones del Medio Oriente, queda totalmente prohibida para los cristianos, y más aún para los pastores, porque viola el diseño original del matrimonio instituido por Dios y no es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Podría ser que un hombre estuviera casado con dos mujeres, siendo incrédulo. Se convertía al cristianismo, escuchaba el evangelio y se convertía. Esa persona no podría llegar a ser pastor. Tampoco podría repudiar a una de sus esposas porque cometería un error peor todavía, que en lugar de enmendar el mal hecho, lo empeoraría. Pero esa persona no podría ser pastor en una iglesia, no podría llegar al cargo de obispo, de anciano, de pastor, por esas dos razones. Porque violaba el diseño original del matrimonio instituido por Dios y porque no era una fiel imagen de la relación de Cristo con la iglesia. Asimismo, marido de una sola mujer es una firme prohibición a la infidelidad y promiscuidad practicada por los griegos, romanos y demás gentiles del occidente, por las mismas razones mencionadas anteriormente. Un pastor o un aspirante al pastorado debe tener un matrimonio honroso
que tenga ojos, mente, cuerpo, corazón y finanzas para su esposa solamente y para ninguna otra mujer más. Una vez recordado lo que estuvimos viendo con respecto a pastores y maestros hasta este momento, avanzamos en observar algunos requisitos más. Y el que seguimos observando es que tenga hijos creyentes. Es el segundo en la lista de los requisitos, pero el primero que observaremos esta tarde. Que tenga hijos creyentes. ¿Dónde pone esto? En Tito capítulo 1, versículos 5 y 6, dice así: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y Timoteo, primera de Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este requisito también da algo de qué hablar, aunque no tanto como el anterior. Las opiniones de los comentaristas y pastores que suelo consultar están divididas con respecto a qué puede significar que un pastor tenga hijos creyentes. Ahora, los que estáis un poquito más familiarizados con las ramas del cristianismo vais a entender enseguida por qué. Los presbiterianos tienen una postura, que son hermanos a cual yo admiro mucho y consulto a menudo, pero los bautistas reformados tienen una postura algo diferente. No voy a entrar a explicar por qué, porque me llevaría mucho tiempo y no es el punto del estudio a explicar las diferencias entre los presbiterianos y los bautistas reformados, sino que simplemente pues explico por qué esa discrepancia. Después de comparar varias interpretaciones, creo que la más correcta es también la más lógica. Entiendo que hijos creyentes muy difícilmente podría significar nacidos de nuevo. Y en este momento escucho otra vez a Fabián preguntándome, ¿cómo que hijos creyentes no significa hijos nacidos de nuevo? ¿Verdad que lo has dicho? ¿Cómo que hijos creyentes no significa hijos nacidos de nuevo? Gracias por la pregunta, hermano Fabián. Ahora lo explico. En este pasaje, hijos creyentes no puede significar hijos nacidos de nuevo por dos razones que voy a exponer. Y posteriormente traeré una tercera más. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una obra soberana de Dios. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una obra soberana de Dios en la vida de una persona y no el resultado de una buena educación espiritual y un buen testimonio. Un padre, una madre, puede y debe influenciar el carácter y las decisiones de un hijo, pero no le pueden cambiar el corazón. Esto solamente lo puede hacer Dios. Eso es mi primer argumento. El segundo, supongamos el caso de un hermano que entra en el pastorado a temprana edad y después tiene hijos. ¿A qué edad de los hijos se supondría que este requisito no se cumple si los hijos no se convierten? Y así el pastor quedaría descalificado del cargo. Cuando los hijos tienen 5 años de edad, sabemos que hay muchos cristianos que testifican que se han convertido a 5 años de edad o incluso antes de los 5 años. Ahora, si los hijos del pastor no testifican que se han convertido, que han nacido de nuevo a 5 años de edad, ¿el pastor queda descalificado?
Bueno, y a los 10, cuando cumplen 10. A los 12 ya son más responsables. A los 14, si cometen delito, ya van no a la cárcel, pero van al correccional. Ya son más responsables. A los 16, a los 18, cuando ya son legalmente responsables. A los 25 o a los 50. ¿Cuándo queda el pastor descalificado si los hijos no se convierten? ¿Quién define el límite si hijos creyentes significa hijos nacidos de nuevo? ¿Quién define si a los 5 años, a los 10, a los 20 o cuándo? ¿Cuándo se ha pasado el límite decente de que los hijos deben ser creyentes? Este versículo no puede referirse al nuevo nacimiento. ¿A qué se refiere entonces con hijos creyentes? Yo creo que la última parte del versículo, la de Tito, la última parte del versículo, la afirmación que da a continuación, es la explicación de la primera y nos da la respuesta. ¿Qué dice? Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. A eso se refiere. Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Y qué dice en Timoteo? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La enseñanza de esta expresión es que un pastor debe tener una autoridad moral y espiritual sobre sus hijos, de tal manera que sus hijos lo respeten, lo honren, lo sigan, lo obedezcan de buena voluntad, porque el Padre se ha ganado este respeto por su testimonio. Pero Él no puede convertirlos. Quien los convierte es Dios. Sus hijos, nacidos de nuevo o no, respetan a su Padre y la fe de éste. Sus hijos, nacidos de nuevo o no, tienen un trato respetuoso a las cosas de Dios, tienen una cierta reverencia, un cierto temor de Dios, sea porque lo conocen personalmente, sea porque su padre les ha transmitido estos valores. Tristemente, también hay hermanos, pastores, ancianos, diáconos, que instruyen a sus hijos a portarse bien en la iglesia no por convicción y temor a Dios, sino para no avergonzarlos y para no poner en riesgo su posición en la iglesia local. Estos, a mi entender, ya están descalificados, porque se preocupan solamente por las apariencias y no por la verdad y por los mandamientos de Dios. Se preocupan solamente de aparentar limpios y bonitos por fuera, pero en su interior no están limpios, igual que los vasos y las tumbas que ilustraban la falsa santidad de los fariseos. Solo por fuera que quede bonito, pero por dentro puede estar sucio y lleno de inmundicia. Pablo no habla de esta sujeción superficial e hipócrita, sino de una sujeción con toda honestidad. Fijaros en la última parte del versículo 4 de Timoteo, dice, con toda honestidad. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No superficialmente, no hipócritamente, sino con toda honestidad. A un obispo calificado y confirmado para el cargo, sus hijos le están sujetos, le honran, no se rebelan en contra de su autoridad, y no por interés y conveniencia, sino por reverencia y respeto. Su padre, el pastor de la iglesia local, los ha criado en disciplina y amonestación del Señor, y los hijos saben que obedecer a su padre es justo, es lo que ellos tienen que hacer. El hijo sabe que debe honrar a su padre porque así lo manda Dios y porque así es justo. El padre cristiano, en general, no solamente los pastores, sino el padre cristiano en general,
debe criar a sus hijos en el temor del Señor, debe instruirles en la palabra del Señor, debe predicarles el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, debe darles un buen testimonio, pero no puede cambiarles el corazón. Esta es una obra soberana del Señor. Quiera Dios que todos los hijos de los creyentes lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero tanto la Biblia como la experiencia nos enseña que no siempre es así. Por ejemplo, los hijos del profeta Samuel no siguieron el camino de su padre. Así también los hijos de David, el rey David. Otros reyes temerosos de Dios tuvieron hijos impíos, y reyes impíos tuvieron hijos entregados al Señor. Lo mismo vemos en nuestros días. Pastores a quienes apreciamos mucho, pastores que han testificado su fe por más de 40 años de fidelidad sirviendo al Señor, tienen hijos temerosos de Dios y también hijos no creyentes. En función de cuáles de los hijos se tendría que evaluar si el pastor es irreprensible o no. ¿En función de los convertidos y fieles o en función de los no creyentes? ¿Entendéis por qué de ninguna manera hijos creyentes en ese versículo puede significar hijos nacidos de nuevo? Yo conozco personalmente 2 pastores con más de 40 años de servicio al Señor, un testimonio fiel, irreprochables, irreprensibles, y algunos hijos son creyentes y otros no. ¿En función de cuál de los hijos juzgaría la iglesia, ese pastor es irreprensible o no es irreprensible? ¿En función de los hijos creyentes o en función de los hijos no creyentes? Por esto hijos creyentes no puede significar hijos nacidos de nuevo. El obispo, el anciano, el pastor debe ser irreprensible, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué esto? Calvino dice lo siguiente: aquel que no puede tengo también la cita de Calvino. Aquel que no puede conquistarse el respeto y la obediencia de sus hijos, difícilmente podrá gobernar al pueblo y frenarlo por medio de la disciplina. Lo mismo que dijo Pablo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es incluso un asunto de simple lógica. El que no es capaz de gobernar unas pocas personas dentro de su propia casa, que están bajo su autoridad directa y que los mantiene, los cuida, y no consigue gobernarlos, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como aplicación a este punto del estudio, que es el más largo de esta tarde, me gustaría resaltar la necesidad y la bendición de los pastores en instruir en la palabra de Dios no solamente a los hermanos en la iglesia, sino mucho más a sus hijos y a su esposa en casa en todo momento. Pero, ¿solamente para los pastores es esta dicha y responsabilidad? Por supuesto que no. Así como vimos en el estudio de la semana anterior, estos requisitos, esta lista de requisitos, no es exclusiva para los pastores, sino que son requisitos generales para todos los demás creyentes. El que no es pastor ni diácono no está privado de esta bendición, ni tampoco puede relajarse en este aspecto, porque esta bendición y responsabilidad es también para ti y para mí. Para los pastores es un requisito que puede confirmarlo o descalificarlo en el cargo, pero todos y cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad delante de Dios con respecto a nuestros hijos y a nuestras casas. Lo repito,
Puede que sea un poco cansino, pero quiero que nos quede bien claro esto. Esta lista no es exclusiva para los pastores. Esta lista de requisitos es simplemente el perfil de un cristiano maduro, más el don de enseñar. No todos somos responsables para dar enseñanza en la iglesia, pero todos somos responsables para enseñar a nuestros hijos y a nuestras esposas en nuestras casas. Y para esto debemos sumergirnos en la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad de padres y esposos a pastorear cada uno a nuestra familia, a guiarlos en los caminos del Señor, a prepararlos para resistir los ataques del enemigo y las tentaciones, y a enfrentar el mundo y enfrentarse a ellos mismos, a su propia carne. Es nuestra responsabilidad de esposos y padres a prepararlos. Ser esposo y padre no se resume en traer el pan a la mesa, pagar el alquiler o la hipoteca, comprar el vestido necesario y los caprichos que podemos alcanzar. Ser esposo y padre implica ser pastor de nuestra casa, de nuestra familia, el pastor de nuestras esposas y el pastor de nuestros hijos. Que nos perdone Dios por todos los momentos en los cuales no cumplimos con esta responsabilidad. Y asimismo que nos ayude de ahora en adelante a mejorar en este aspecto. El siguiente punto. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. He vuelto al texto de Timoteo. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora nos vamos a fijar en estas tres palabras: sobrio, prudente, decoroso. Sobrio no necesariamente se refiere al hecho de que no se ha pasado de copas, que solamente se ha tomado 3 y no 7. Según la RAE, llegaremos también a ese momento cuando dice no dado al vino. Pero sobrio, según la RAE, es prácticamente sinónimo de prudente, juntamente con moderado, mesurado, comedido, contenido, sensato, serio, sereno, sencillo, formal, austero. Repito la lista de sinónimos. Sobrio y prudente son prácticamente sinónimos, juntamente con moderado, mesurado, comedido, contenido, sensato, serio, sereno, sencillo, formal, austero. Este es el porte de un cristiano maduro. Este es el porte de un pastor, obispo o anciano, y no los payasos que tan a menudo se ven en los púlpitos hoy día. Por eso, no me muerdo la lengua en llamar a grandes pastores como Joel Osteen y Dante Hebel payasos, porque no son pastores, no son predicadores de la palabra, son payasos y muchos otros, pero no voy a gastar más tiempo en esto, ya los he nombrado muchas veces, y si me pondría a hacer una lista con los más conocidos, pues tendría que apartar quizá un par de estudios solamente para esta lista. El pastor no debe pasarse el tiempo ni en el púlpito ni abajo del púlpito contando chistes, anécdotas, historias graciosas para entretener a los de su alrededor. El pastor no es un showman, no pertenece al mundo del entretenimiento y el espectáculo. Hermanos, un pastor no puede pasarse de gracioso todo el tiempo y luego pretender que las ovejas le presten atención y reconozcan su autoridad, porque él mismo se ha descalificado por actuar más como un payaso y no como un pastor que transmite palabras de vida eterna. Y ahora otra vez me pregunta Fabián, hermano Costel, ¿quieres decir que un pastor no puede bromear nunca? No, no quiero decir esto. No digo que un pastor no puede bromear nunca, digo que un pastor debe ser sobrio y prudente. De hecho, este mismo, lo que estoy yo haciendo ahora, metiéndome con Fabián, es una broma. Creo que a nadie le queda duda.
No digo que un pastor no puede bromear nunca. Digo que un pastor debe ser sobrio, prudente y decoroso, tal como lo he explicado. No significa no bromear nunca, significa no pasarse la vida bromeando. El pastor debe ser sobrio, prudente, decoroso. Bueno, ¿y qué significa decoroso? Implica que se viste bien, pero no es la principal el principal significado. La RAE dice que se refiere a una persona que tiene decoro y pundonor. Esa palabra es la primera vez que la he leído. Y que sus sinónimos son decente, respetable, digno, honorable, casto, pudoroso, púdico, recatado. Un pastor debe hablar, debe comportarse y debe vestirse decente, honorable y pudorosamente. Pero esto no es en exclusivo la responsabilidad de los pastores, igual que todo lo que hemos dicho antes de la lista. Igualmente, como en los casos de los requisitos anteriores, este también es necesario y obligatorio para todos los creyentes. Es necesario que esté presente en tu vida y en la mía. Debe ser sobrio, prudente y decoroso. Debe tener porte de pastor. El siguiente requisito. Hospedador. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Nos quedamos en hospedador. Este es el último requisito que abordaremos esta tarde. Hospedador es sinónimo de hospitalario, es decir, una persona que abre su casa para otros que la necesitan. El libro de Hebreos nos habla de algunos creyentes del primer siglo que fueron despojados de sus bienes por ser de Cristo y que tuvieron que huir de sus ciudades y andar errantes a causa de la persecución. En tales circunstancias, estos cristianos buscaban refugio en otras ciudades, en otras iglesias con otros hermanos en la fe. En estas situaciones, en este contexto de persecución y riesgo extremo, los obispos tenían que ser hospedadores. Aunque esto conllevaba consigo el riesgo de que también ellos lleguen a ser víctimas de la misma o peor persecución. Por supuesto que la hospitalización de hoy día en el país que residimos nosotros, donde gozamos de cierta libertad religiosa, el ser hospitalario con un hermano no conlleva ningún riesgo de este tipo. Pero aún hay muchos lugares donde el cristianismo es perseguido por las autoridades, por la mafia, por las religiones intolerantes, etc. Y en este contexto, recibir en casa a un hermano perseguido conlleva consigo riesgo de persecución, riesgo de cárcel o incluso la misma vida. Hermanos, oremos por estos hermanos que viven ahora en estas circunstancias, que el Señor les proteja de los enemigos de la fe y que las dificultades de la vida cristiana no los haga retroceder y asimismo aprovechemos nuestra libertad para recibir a nuestros hermanos en nuestras casas, que gocemos con ellos de la comunión en amor. Pero que no sea solamente un tiempo de comidas, bebidas y risas, sino que nuestro Señor Jesucristo sea el centro de esta hospitalidad. Ahora, quiero también marcar la diferencia entre ser hospitalario y llevarnos bien con la familia de un hermano, con quien quizá
Un domingo comemos en su casa y otro domingo comemos en la nuestra. Esa no es hospitalidad. Eso no es ser hospedador. Eso es compartir el tiempo y gozar de la amistad, pero no es hospitalidad. Hospedador, hospitalario, se es con alguien que necesita un lugar donde quedarse y una mesa y un plato con comida delante. No digo que compartir el tiempo con un amigo que es hermano en la fe o con la familia de un hermano en la fe es ocioso, no, de ninguna manera. ¿Se puede convertir en algo ocioso? Sí, se puede convertir en algo ocioso, pero no estoy afirmando que es algo ocioso compartir tiempo con un hermano, o con la familia de un hermano, o con varias familias. Pero eso no es ser hospitalario. Eso es disfrutar de la comunión, de la amistad. Hospedador, hospitalario, se es con alguien que necesita un lugar donde quedarse y una mesa y un plato con comida delante. Siempre lo he dicho y creo que este es un momento natural para repetirlo una vez más. Me impresiona la generosidad y la hospitalidad de nuestro pastor, recibiendo actividades de la iglesia en su casa, actividades tales como campamento infantil, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, etc. En conclusión a este mensaje, el siguiente jueves, con la ayuda del Señor, seguiremos exponiendo más requisitos. Para hoy quisiera que nos quedemos con esto. El obispo, el anciano, el pastor o el aspirante al pastorado debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador y que tenga hijos creyentes. Es decir, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que es lo mismo con que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no con amenazas, no con chantaje, sino con toda honestidad. Que así nos ayude Dios a todos nosotros, porque esto no es solamente para los pastores, sino para todo creyente, para mí y para ti. Amén.